Hola, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Julio Gatica. Yo soy, fundador de Geresam, ingeniero químico de profesión de una universidad pública. Y desde que salí de la universidad me dediqué al tema de los residuos como tesis y de ahí ya no salí más de ese tema. Después fundé Geresam, que partimos como gestor de residuos peligrosos y después comenzamos a fabricar bodegas fijas y después comenzamos ya con el año 2017 a fabricar bodegas modulares. Así que hoy en día lo que queremos hacer es innovar en la capacitación, en el valor agregado que tenemos, enseñando a hacer un trámite sanitario que es muy importante, que tiene un valor monetario en el mercado, eh, pero ese es nuestro valor agregado, entregar beneficios a nuestros clientes sin costo, aunque afuera tenga un valor monetario. Así que comenzamos. Eh, este curso está dividido en 5 módulos, en el que primero vamos a ver el tema del acceso, cómo acceder al trámite dentro de la plataforma, qué información necesitamos tener para el trámite, qué documentos basados en la información que recopilamos vamos a generar y a cargar en el sistema, que además son los documentos que pide el sistema, el paso a paso directamente en la plataforma y algunas que otras recomendaciones finales que ya tienen que ver un poco con cómo manejarse en esta plataforma y con los fiscalizadores, que cada uno es un mundo totalmente distinto. Si tienen alguna pregunta, abre su micrófono y preguntan, no hay ningún problema. Así que comenzamos. Bueno, el acceso CRM en línea en el sitio web se accede con clave única, ¿cierto? Desde el ingresar, tenemos que hacer el reemplazo de usuario de una empresa que ya nos haya acreditado como operador para poder hacer trámites a nombre de la empresa o de esa empresa que nos acreditó y no como persona natural. Entonces, después de acceder al plazo de usuario, van a aparecer todas las empresas en las que uno es operador y administrador de cuentas. Yo soy administrador de cuenta de Geresam. Y uno hace inicio de sesión y comienza todo el proceso ya como empresa. Ven arriba ya no está el nombre de persona natural, sino que está el nombre de la empresa. Posterior a esto, uno se dirige a trámites, que son los trámites de funcionamiento. El hacer clic en el primer ítem, uno ya tiene acceso a comenzar a cargar datos. Ahora, esto uno lo hace cuando ya tiene todos los documentos realizados, cuando ya tiene toda la información lista, llegar y cargar. No, no se hace antes porque el sistema no guarda información, no te espera mucho rato, entonces ya después de la hora ya no te espera, ya se bloquea y hay que hacer todo de nuevo. Por eso es que uno tiene que tener todos los documentos listos, revisados en PDF, toda la información para comenzar a cargar, ingresar sin parar hasta que se acabe el trámite y enviarlo. Ahora, ¿qué información necesitamos? Como es un trámite netamente de almacenamiento de residuos peligrosos, necesitamos, descripción breve de la empresa y su actividad económica, que es el primer documento. Diagramas de flujo del proceso productivo que indiquen a grandes rasgos, no tiene que ser tan detallado, pero sí las actividades del proceso productivo, de la actividad económica, sobre todo las que generan residuos. Entonces ahí se indica, como en todo diagrama de flujo de residuos, se indica
se indica en qué etapas del proceso productivo ingresan sustancias y se generan residuos. La factura de la energía eléctrica o boleta, que debe estar a nombre de la empresa que está tramitando, ha- haciendo el trámite sanitario, a nombre del RUT también de la empresa que está haciendo el trámite, y la dirección de la empresa, o sea, de la dirección en la que se está tramitando la bodega. Todo eso tiene que coincidir, tiene que ser toda dirección RUT y a nombre de la empresa que está tramitando y la instalación que está tramitando. Lo mismo para la factura o boletas de agua potable y alcantarillado. En estricto rigor, y el T1 también, que es la certificación de la instalación, digamos, de que tienen una instalación eléctrica certificada. Ahora, si no contamos con agua potable pública o alcantarillado público, tenemos que entregar las resoluciones de los proyectos particulares que ya estén aprobados y en funcionamiento. O si ahí tiene un pozo de profundo, el pozo también son inscritos, también tiene resolución. Entonces hay que demostrar con documentos que tenemos electricidad, agua potable y alcantarillado. Los planos o croquis de emplazamiento, que básicamente puede ser un croquis, que indica el terreno de la empresa, con qué colinda, si colinda al norte, sur, este, oeste, con casas, sitio de riazo, calle, qué calle, si es una calle, viviendas, industria, hospitales. eh, Y dentro del terreno, en el croquis de emplazamiento, tiene que estar indicado las áreas comunes, los edificios más importantes, dónde está la bodega, Respel, en este terreno, y las distancias a las construcciones o muros colindantes más cercanos. Eso es lo que debe tener este croquis. No tiene por qué ser un plano elaborado con un arquitecto, no, puede ser un croquis, yo he visto empresas que se suben fotografías satelitales de Google Earth y ahí ellos mismos trabajan y demarcan y ponen aquí está la bodega Respen. Como hacer un croquis no es problema. Planos o croquis de la bodega de residuos peligrosos. En este caso lo hacemos nosotros, lo entregamos nosotros. El listado de los residuos almacenarios y sus cantidades, tipo de contenedores y el volumen de los contenedores que van a almacenar los residuos. ¿Qué equipos se utilizan en el proceso? Si hay una horquilla de por medio, si es carro manual, si hay un cargador frontal, un cargador eléctrico. Si hay maquinaria como cargador frontal o grúa horquilla, entonces también tenemos que contar con la copia por ambos lados de la licencia del operador. Fotos o videos de la bodega ya instalada. Las hojas de seguridad de los residuos, no de las materias primas, tienen que ser de los residuos. Que la puedan basar en las materias primas, pero tienen que ser una hoja de seguridad de residuos. Si son 10 residuos, son 10 hojas de seguridad. Y las especificaciones técnicas de la bodega, que en el caso la entregamos nosotros, que va a contener información como resistencia al fuego, la capacidad de control de derrame, las características del control de fuego, la ventilación, materiales de construcción, materialidad, qué sé yo, etcétera. Eso es lo que tenemos que tener como información para comenzar a generar los documentos. Si tienen alguna información, o sea, alguna pregunta, dígame nomás. Pregunta nomás, no hay problema. Ahora, cuando ya contamos con la información, debemos comenzar a generar los documentos que nos va a requerir la plataforma. Y estos son los documentos del trámite ARES que la plataforma me va a pedir, que igual va a variar de alguna que otra región.
por ejemplo, tengo 15 documentos y hay un documento que es croquis de emplazamiento, el ítem 4, pero hay regiones que piden un quinto, un segundo plano en el que eh, la empresa debe indicar si en un radio de 100 metros hay hospitales, hay jardines infantiles, hay colegios, hay cursos de agua o pozos de agua. Eso es lo que hay que, digamos, hay regiones que piden eso. Yo lo he visto en la sexta región hasta ahora. Bueno, y en la columna que está a la derecha, en un círculo gris, vemos la cantidad de documentos que el ítem me permite subir. O sea, el ítem uno me va a permitir subir un documento, el ítem 2 me va a permitir subir 5 documentos. Ahora, si tengo 10 los puedo juntar en 5 o en uno y lo puedo subir igual. Pero solo me va a permitir cargar 5 documentos, cada ítem. Jennifer, pregúntame nomás. Sí, gracias. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Mm, ¿Cómo estás tú? Muchas gracias. Muy bien también, muchas gracias. Mira, tengo dos consultas. La primera Pregúntame. era correspondiente como al usuario al momento que yo ingreso. ¿Yo puedo ingresar fácilmente con el root de la empresa o tengo que ingresar con mi clave única propia y ahí hacer el cambio? Ah, ya, mira. Em, Lo que pasa, te voy a explicar prácticamente, con una práctica, cómo es el tema del ingreso y por qué hay gente puede ingresar. Lo que pasa es que una empresa tiene que acreditar a alguien. Ujú, ¿Cómo se acredita? Yo te voy a mostrar. perfecto. ¿Se puede ver la página del Ceremi? Sí. Ya. Mira, el representante legal o la persona que sea el administrador de cuenta de la empresa en la plataforma de Ceremi es la única persona que puede acreditar a alguien, que demora ni 2 minutos en hacerlo. Entonces, si tú ves, yo ingreso como administrador de cuenta a Jerezam, ingreso ya como Jerezam y recién ahora, acá donde dice administrar cuentas, es que yo acredito a alguien. Si yo hago clic aquí, puedo acreditar a alguien, que demora súper Ah, poco. perfecto. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a borrar un rato. Agregar nuevo usuario. Solo con el root, yo le pongo buscar, me va a decir, ¿esta es la persona? Sí, perfecto. Entonces aquí yo Ah, puedo entiendo. darle el título de operador o administrador de cuenta. Operador ¿Cuál es solamente la diferencia? subir, el operador solo puede subir trámites y gestionar trámites, pero no hacer cambios. O sea, el operador tampoco puede agregar usuarios. Solo puede ingresar, hacer el trámite, revisar el trámite de la bitácora y salir. No puede agregar usuarios, no puede cambiar datos, no puede editar los datos, nada. Y con esto yo le pongo autorizar usuario para reemplazo, confirmar. Y ahí está, esta persona ya está acreditada. Entonces, cuando esta persona ingrese con su clave única, va a tener, mira, volvamos atrás. Cuando la persona ingresa con su clave única, ¿cierto? Está con el nombre de persona natural. Cuando vaya a reemplazo de usuario, le va a aparecer esta empresa dentro de las que puede hacer inicio de sesión, como ve aquí, aquel Perfecto, lado, como operador. Aparece el perfecto. perfil, Entonces, operador. Y ahí uno inicia sesión y puede ingresar como la empresa X y hacer el trámite, pero
pero así es como cada persona puede hacer ingreso y hacer el trámite a nombre de una empresa X. Ok. O sea, lo que entiendo, Julio, es que hay dos formas. Uno, que el representante legal como que autorice de manera como interna, autoriza a una persona, y la otra forma es que la persona, el operador, entre por sí solo y pida esta solicitud No, de credencial. no, solo la persona solamente va a tener la opción de ser operador cuando la empresa lo haya acreditado, que es lo que hicimos hace un momento. Ah, ya, entiendo. Si no, Ah, no va a ya, aparecer ninguna opción de inicio de sesión con la empresa X. ah, ok. Así como lo puede agregar, también lo pueden sacar. Entonces, solo si la empresa me acreditó como operador, yo voy a poder hacer inicio de sesión como operador para esa empresa. Si no, no se puede. Mm, buenísimo, perfecto. Y ¿Cuál mi es tu otra segunda consulta pregunta? era, sí, mi segunda consulta era con respecto a poder realizar este trámite de obtención de resolución de la bodega, pero creo que antes, donde está esta bodega, ¿cierto? Ubicada, tiene que haber un permiso de proyecto, tengo entendido. Entonces, como Sí que y no. sí debe estar autorizado como de manera previa a hacer este trámite. Ahí sí, ahí tengo Depende, esas dudas. depende de la región en la que tramites. ¿Ya? Por ejemplo, por historia, las regiones que han obligado siempre a este trámite de proyecto y lo alargan como 3 meses, quizás 4, es Antofagasta, algunas de Valparaíso, algunas oficinas de Valparaíso, porque hay varias oficinas en Valparaíso, eh, y conozco estas dos. Ahora, hoy en día, lo que yo he visto como costumbre del sistema es que cuando hay más de dos residuos incompatibles, o sea, hay dos o más, que es una de las preguntas que están al comenzar el ingreso de datos, ahí el fiscalizador te dice, vaya a trámite de proyecto. Hay regiones como Santiago que nunca te ha obligado a eso, entonces tú puedes ir directamente a trámite de funcionamiento. Pero si el Ceremi te obligó a pasar por proyecto, bueno, tienes que hacer todo el proceso y después cuando igual tienes que hacer el de funcionamiento, ahí se ingresa el número de la resolución de proyecto aprobando el proyecto tanto. Pero depende de la oficina regional de Ceremi, si es obligación o no pasar por proyecto. Ya, perfecto. Entonces, lo que tú recomiendas es hacer nomás el proyecto, hacer el trámite de la resolución y ahí el Ceremi nos va a indicar si hay que pasar por proyecto o no. Sí, sí, porque es que ahora también, por eso te digo, ahora lo que yo he visto es que el Ceremi hace unas preguntas, siempre hay preguntas que son para pillarte. Por eso es que lo que ingreses, antes de llegar a esta parte de subir documentos, que lo vamos a ver en el siguiente paso, se ingresa más información. Se ingresa información a la plataforma y después, al final, llegamos a esta parte que estábamos revisando, a solo a subir documentos que ya están hechos. Entonces, todos los documentos tienen que ser coherentes y conversar entre ellos y además ser consecuente con la información que están ingresando. Entonces, las primeras preguntas del sistema es si hay tantos kilos de tóxico crónico agudo, si hay dos o más residuos incompatibles. Entonces, esa pregunta es la que te pilla después, es la que te pisa la cola. Por eso es que la experiencia te va a ir dando cuando haga uno el listado de residuos, hace ver si son incompatibles entre sí y si hay, cuánto hay. Si hay uno, Ok. bueno, puede pasar. Si hay dos, ese le va a joder y te va a mandar al proyecto. Eso es lo que yo he visto ahora porque con el sistema nuevo, que lo he visto desde hace como 2 o 3 años, que comenzó, que están haciendo eso. Están viendo, te están mandando proyectos cuando tienen muchos residuos incompatibles. Ok, gracias. De nada, comencemos, o sea, continuemos.
Entonces, por ejemplo, el primer documento es una descripción de la empresa, descriptiva, ¿cierto? Necesitamos la descripción de la empresa, el diagrama de flujo, el listado de residuos, croquis de emplazamiento, las fotos utilizadas, los equipos utilizados como para entregar un documento más completo. Ahora, eh, yo por lo menos he ido completando los documentos porque un fiscalizador me pide una cosa, otro me pide otra, entonces en vez de cambiarla yo lo voy completando. Voy haciendo un documento o una plantilla que va dando la información que me va pidiendo cada fiscalizador como para ir abarcando el espectro de criterio. Nosotros utilizamos este tipo de documento, esta plantilla, donde, bueno, ponemos el nombre del cliente, el root, la dirección, ponemos la información de la actividad económica y su historia, que él están por lo general están en su página o ellos lo tienen. Tenemos el diagrama de flujo, donde indica qué sustancias entran, qué residuos salen y en qué actividad. El listado de residuos. Esto es clave. Esto es clave, por lo menos yo he aprendido que esto es clave analizarlo y revisarlo y dejarlo claro. Por ejemplo, aquí vas a ver de inmediato cuáles son incompatibles, si es que hay. Por ejemplo, lo que ha dado mucho problema hoy en día son las pilas, los residuos de pilas que deberían ir ahí con los tambores, con los tóner, o sea, con los tóner, claro, con los tubos fluorescentes. Y eso, según la tabla de incompatibilidad, son incompatibles con los residuos de hidrocarburos. Entonces, el Ceremi está siendo súper riguroso hoy en día con eso. Otro importante son las cantidades. Una es la cantidad que tú indicas, que generas, pero se debe indicar, y es mucho más importante, la cantidad máxima que puede albergar la bodega. O sea, si una bodega hace 10 tambores, y vas a guardar líquidos. Por lo bajo tenéis 200 kilos por tambor. Entonces, si son 10 tambores, 200 kilos son 2 toneladas como máximo. Entonces, aunque tú indiques que generas 50 de esto, 80 de esto, 5 de esto, bla, 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 los cálculos y hay que indicar la cantidad máxima, porque además en la resolución van a aparecer las cantidades máximas como tope. Entonces también te conviene tener clara la cantidad máxima y no tampoco inflarla porque el fiscalizador se va a dar cuenta, porque es la cantidad máxima la que va a ir en la resolución sanitaria. Bueno, y esto es clave, esta tabla es clave, esto es lo que ustedes tienen que partir haciendo, comenzar con los tipos de residuos, si son incompatibles o no, la cantidad que ustedes dicen que generan, la cantidad máxima de la bodega, su característica de peligrosidad y su contenedor con el volumen del contenedor. Bueno, y después nosotros fuimos agregando el croquis de emplazamiento, los equipos que se utilizan en el manejo de los residuos y fotos de la bodega instalada. Estas fotos creo que son de Antofagasta. Entonces, es el primer documento que nosotros hacemos y comenzamos a hacer con la información. Después, el segundo ítem son las boletas. Vamos a ver de inmediato ejemplos de boletas. Que es claro, porque yo esto lo aprendí porque me rechazaron muchos trámites por el tema de las boletas. Que yo pensaba que era insignificante, pero para el Ceremi no. Entonces me rechazó muchos trámites al principio solo porque la información no correspondía o no era lo que debía subir. Está aquí. Entonces, por ejemplo, la información necesaria tiene que ser
La empresa que está tramitando, por ejemplo, en este caso fue CGE. No, mentira, CGE es la empresa la empresa que facturó. PPI, que es uno de nuestros clientes, está a nombre de PPI. Está bajo el root del generador y está con la dirección que estamos tramitando. Entonces, a mí me pasó mucho que, por ejemplo, en el caso de Telefónica, cuando hicimos un proyecto a nivel nacional, habían en Copiapó, me acuerdo muy claramente, que me mandaban la factura de Copiapó, que sí, era de Copiapó, era de Telefónica, pero no es la dirección, era de otro lado. Entonces ahí me lo rechazó el CNI, solo por esa diferencia de datos. El T1 también, bueno, primero aparecen los datos del eléctrico, pero después aparecen los datos de dirección, root de la empresa y todo eso tiene que coincidir. En el tema del el agua o la sanitaria, lo mismo, también tienen que estar los datos del generador, la dirección y si no aparece tratamiento, o sea, si no aparece el tema de alcantarillado, hay que demostrar cómo se hace el alcantarillado. Entonces, aquí este primer filtro y está todo ok, pasa. Si falta el alcantarillado, van a preguntar cómo lo hace el alcantarillado o falta la resolución del alcantarillado, bla, bla, bla. Todo ese tipo de cosas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Dos, Pregúntenme. la foto del que te piden puede ser de, entre comillas, tipo de catálogo o tiene que ser con la instalación de la bodega en el lugar en que se va a hacer la autorización. Ah, las Una, fotografías tienen que ser de la bodega instalada en el lugar. correcto. O sea, ¿Y y lo dónde la ideal ahí, información de dígame, incompatibilidad de residuos? ¿ya? ¿Cómo consigo esa información? Vamos a ¿Dónde? llegar ahí y yo le muestro. Perfecto. Ahí vamos a llegar justo a ese documento y les comento, por lo menos cómo lo hacemos nosotros, pero no he tenido problemas con ese documento. Y ahí vemos el tema de la incompatibilidad. Y en el tema de la fotografía, lo ideal es que la fotografía, bueno, esté instalada, esté despejado, no tenga equipo delante, al lado, basura, tarros de basuras al lado, al costado o al frente, no tiene que estar el área despejada. Eso es lo ideal. Sigamos. Bueno, el croquis de los de almacenamiento, ve que habla de croquis el sistema, no habla de plano. Tiene que indicar. Bueno, no, esos son los de la bodega, son los planos de la bodega. Nosotros entregamos los planos de la bodega a nuestros clientes, pero ahí van los planos de la bodega. El siguiente ítem son el croquis de emplazamiento. Entonces puede ser cosas bastante elaboradas o pueden ser planos fotográficos. Les voy a mostrar de inmediato los ejemplos que hemos subido y que no hemos tenido problemas. ¿Alguna pregunta? Macarena, tú levantaste la mano. Pregúntame. Sí, ¿cómo se hace? Ah, ¿cómo se hace? Cerrate el micrófono. Estaba bien. Ahí. Ahora sí. ¿Profe? ¿Ahora me escucha? Dígame. Sí, la escucho. Ah, hola, buenas tardes. Sí, quería consultarle si es que esta clase se puede ver después en algún otro lado, ¿será enviada al correo? Mira, de hecho se me olvidó mandarlos. Les voy a enviarla ahora mismo, y lo iba a hacer y se me olvidó. La presentación. Ah, perfecto. Se las voy a enviar en el chat, se las dejo para que ustedes la vayan revisando. Ya, muchas gracias. Ven en la foto bueno, hay piezas que mandan este tipo de fotos.
Estoy presentando, sí, acá. Hay empresas que mandan una foto así, que indica que colinda con Chito Beriazo, que sea una calle. Ahora, lo ideal es que sea un poco más elaborado porque hay que indicar dónde está la bodega, la distancia a las construcciones más cercanas. Voy a abrir otro ejemplo que está bastante bueno, aunque ya es un plano como tal. O sea, esto es demasiado exagerado, pero si nos acotamos a lo que necesitamos ver, podemos ver las áreas comunes, con qué colinda, dónde está la bodega de residuos y las distancias. Acá está la bodega de residuos según el plano y debería indicar las distancias a las construcciones más cercanas. Eso es lo que pide el CEREM. En algunas regiones además piden un plano de un radio de 100 metros si hay escuelas, hospitales, jardines, cursos de agua, etcétera, etcétera. La descripción del sitio de almacenamiento, ahí uno ya comienza a detallar los detalles generales de la bodega, del sitio que almacena los residuos, el listado de residuos, los tipos de contenedor, la distribución de los residuos, la capacidad máxima que va a tener esta bodega. Nosotros tenemos este modelo que lo hemos construyendo a lo largo de los años, a medida que nos van jodiendo los fiscalizadores. O sea, nosotros, a nuestros clientes que nos compran bodegas, nosotros les damos todos los documentos hechos. Si es que lo quieren hacer ellos, porque por lo general lo hacemos nosotros. Por ejemplo, acá está un detalle más general de la bodega, ¿cierto? Indicando medidas, el área, la capacidad máxima, el RF, la cobertura, la ventilación, qué tipo de ventilación tiene, por lo general es natural, volumen de contención de derrame, el mismo listado de residuos que debe coincidir con el primer documento, con este documento, con el análisis de incompatibilidad, que lo vamos a ver más adelante, también con la carga de combustible. Todos los listados deben ser iguales para que no sea objetado. La distribución de los residuos, el layout, la contención de derrame, ¿cierto? Qué sé yo, que más indica que cumple con los dos criterios que el Ceremi pide. Siempre este dato de la contención de derrames tiene que ser mayor a la peor condición, que según la normativa me pide 200 litros y la bodega tiene una capacidad de 450. No sé, este documento nosotros subimos como descripción. Ahora, la memoria técnica. Aquí ya es un documento que nosotros hacemos y le entregamos a los clientes. Nosotros cuando los clientes hacen el trámite de ellos o, y nosotros hoy en día le entregamos todo, pero la información, la batería básica de documentos son los planos, las especificaciones técnicas, que es esto, la carga de combustible. Hoy en día ya entregamos, si nosotros hacemos el trámite y le entregamos todo una vez que el proceso culmine, porque si está entre medio del proceso, puede ir teniendo cambios a medida que vayan pidiendo cambios o agregando información en Ceremi. Pero la memoria técnica ya es un documento, digamos, que
es mucho más específico en los datos técnicos de la bodega. Por ejemplo, esto es una ficha técnica, memoria técnica de nuestros modelos. Este es un modelo de 4 tambores. Eh, entonces, primero tenemos todas las medidas, la capacidad de almacenamiento, la estructura, el tipo de cierre, el sistema de contención de derrame, la capacidad de la contención de derrame, la resistencia al fuego, la certificación del fuego, el tipo de plataforma o piso que tiene la bodega para que los residuos no estén dentro del pretil, sino que sobre el pretil. Las puertas, ¿cierto? Que es el tipo de acceso, en este caso es una puerta de acceso de puerta abatible. El tipo de soldadura, que es MIG, en toda la estructura, sobre todo en el sellado del pretil, para que sea hermético. El color o RAL, detalle de la estructura principal, ¿cierto? El detalle de perfiles, el detalle de la oreja bisaje, aldabas, que esto es clave, son cosas que son como palabras clave en esto, porque como la norma pide acceso controlado, debe tener explícito en los documentos, además en la fotografía, que tiene acceso controlado. Eh, ¿Qué más? Detalle de la bandeja de contención, ¿cierto? Su capacidad, sus detalles técnicos, el tema de ventilación, aunque en la normativa del 148 no exige un porcentaje de ventilación con respecto a los muros de la bodega, el CEREM igual lo pide y aplica la exigencia del 43, que es de sustancia, entonces hay que cumplir igual. De hecho, ahora están pidiendo memoria de ventilación. Detalles de la techumbre, el tipo de pintura, ¿cierto? El equipamiento que va a tener esta bodega. Esto ya es mucho más específico. Ahora, si el Seremi quiere pedir más cosas, lo va a indicar durante la bitácora y se van agregando más información. Las hojas de datos de seguridad tienen que ser de los residuos. O sea, el primer ítem tiene que decir el nombre del residuo, no móvil Delvac X50, sino que aceite usado, el nombre del generador, el root del generador, la dirección de donde se están generando los residuos y obviamente tiene que coincidir con el que estamos tramitando. Lo importante es que si ustedes ponen en el trámite 5 residuos peligrosos distintos, hay que subir 5 hojas de seguridad de cada residuo distinto. El análisis de incompatibilidad, ¿cierto? Es un documento en el que se aplica la tabla de incompatibilidad del decreto supremo 148, que no tiene nada que ver con la tabla del 43, que es totalmente amigable. La del 148 es antigua, es una norma antigua. Entonces es un poquito más compleja analizarla, pero tampoco con experiencia nada, nada como para morir. Vamos a ver de inmediato un ejemplo de incompatibilidad. Este es un tipo de análisis de incompatibilidad. Yo agrego el anexo de las tablas para que ustedes vean. Estas son las tablas de incompatibilidad del decreto, que divide en grupos las características por ejemplo, lo que son los grupos uno son incompatibles entre ellos. Por ejemplo, el A1 son los residuos alcalinos, el B1 son los residuos ácidos. Entonces, esos dos grupos son incompatibles entre sí. Y la línea que está por debajo explica un poco el por qué. Dice generación de calor, reacción violenta. En el B2 están todos los residuos derivados del petróleo y los que son inflamables.
están el aceite usado, los solventes, las pinturas, los aerosoles. Y en el A2 están todos los residuos que son tóxicos, plaguicidas. Aquí están las pilas, aquí están los tubos fluorescentes. Por eso es que hoy en día está siendo un problema el agregar tubos fluorescentes o pilas, a no ser que haya un muro divisorio entre medio, porque Seremi está aplicando esto a rajatabla. Pero bueno, finalmente de análisis lo que se pide es indicar todos los residuos, en de Copec, este ejemplo, todos los residuos que genera al grupo al que pertenecen y por ende también con qué grupos son incompatibles. Entonces, en el caso de los detergentes, es un corrosivo, entonces es ácido, es B1, por ende va a ser incompatible con A1. Los lubricantes y todos los que son derivados del petróleo son B2, como vimos recién, por ende va a ser incompatible con A2. Ahora, uno concluye que no hay residuos incompatibles porque no se almacenan residuos que pertenecen a estos grupos de incompatibilidad. Entonces, este es un análisis, no es tan complejo, no es tan, digamos, de hacer, pero sí hay que tener ojo cuando tengamos, por ejemplo, pilas, cuando tengamos ácidos y alcalinos entre medio. Ahí hay que ir viendo cómo se maneja, porque a veces conviene más sacar las pilas que poner oh, pilas que van a ser medio kilo al semestre, 1 kilo al año, y te va a joder el trámite todo el rato. Entonces, ahí un poco hay que analizar y ver criterios revisar bien la incompatibilidad, porque este documento, que se ve simple de hacer, es importante. Es importante dentro del análisis de los fiscalizadores. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que hemos visto? Creo que no. Ya, sigamos. Bueno, y el registro es básicamente un Excel en el que se deberían registrar, debería estar en la bodega, en la hoja de seguridad o dentro de la bodega. Es una tabla que indica qué residuos entran, qué residuos salen y sus características físico-químicas. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, este es un ejemplo. Uno sube este archivo, pero esto en la plataforma, pero en la práctica debería estar impreso en la bodega y ahí donde uno registra lo que va ingresando, el tipo de residuo, el estado físico, si es sólido, semisólido, líquido, la fecha de ingreso a la bodega, el tipo de contenedor en el que está almacenado, las características de peligrosidad, donde está tóxico agudo, crónico, reactivo, inflamable, corrosivo y las fechas de salida en las que se va a eliminación. Esto es fiscalizable y ahí es donde se caen varias empresas, que no es grave, pero por lo general esto no está en la bodega, es fiscalizable. Por eso también lo pide el Ceremi dentro del trámite. Esto debería estar en la bodega. Ahora, básicamente también cumple esto al tema de los 6 meses de almacenamiento, que es difícil de controlar, muy difícil de fiscalizar, porque ustedes pescan, borran, imprimen otra tabla y le ponen fechas recientes, ¿no?, de ingreso. Pero igual se puede ver, de todas formas, igual, para la experiencia, igual se ve cuando un residuo es antiguo, o sea, ya tiene más de 6 meses, un año, por ejemplo. Ya el residuo se nota cuando es viejo. Entonces, claro, puede pasar para los 6 meses, 7 meses, pero más allá de eso no, digamos, porque si no se nota mucho que el residuo es viejo. Las medidas que se adoptan de seguridad es un documento donde indica qué medida.
y qué problema evita cada componente o característica de la bodega. Por ejemplo, el extintor, el kit antiderrame, la ventilación, el pretil de contención, si tiene muro cortafuego, si tiene un RF 120 o 90, eh, si tiene un muro divisorio, el detector de humo. Uno indica todas las características de la bodega y qué medida de seguridad se adoptó con estas características para evitar algún problema de volatilización, arrastre o lixiviación. En este caso, por eso es que también las bodegas tienen que ser cerradas, no pueden ser con malla. Ahora, lo que sí yo he visto que en Arica y Iquique el Ceremi aguanta bodegas con mallas, que se entiende, pero ya de Antofagasta hacia acá no. Tenemos dos tipos de memoria, donde uno describe el sistema de contención de derrame y el sistema de control de fuego. Lo vamos a revisar de inmediato. Que básicamente uno describe técnicamente las características del pretil de contención, que son documentos simples de hacer. O sea, yo que soy de universidad pública, si tú pegabas ahí mucha información al informe, el profesor te baja la nota. Entonces, para mí, un documento tiene que ser preciso y conciso. No, no hay que explayarse tanto. Acá. El control de derrames. Nosotros hacemos este documento. Explicamos las características técnicas del control de derrame, ¿cierto? Medidas, espesor, dimensiones, capacidad de contención, cómo cumple el 148, porque el 148 en el control de derrames pide dos criterios. El 20% del volumen total, sin importar si son sólido o líquido, el volumen de los contenedores, y el volumen del contenedor mayor. Entonces, por eso es que también es importante tener en cuenta cómo almacenamos los residuos. Es distinto almacenar en tambores o en baldes o en IBC. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un IBC dentro de la bodega, ya este volumen de contenedor mayor, ya la exigencia salta de 200 litros para un tambor a 1000 litros. Entonces, ya, por ejemplo, para este caso, tenemos una bodega que es de 4 tambores, entonces su volumen total son 800 litros. El 20% de eso son 160. Entonces tengo dos criterios, 200 litros y 160. La peor condición, 200 litros. Si tuviera un IBC, aquí sería 200 litros como 20% del volumen total y acá sería 1000 litros. Entonces ya la norma me pediría, no me pediría 200, me pediría como mínimo 1000 litros y ahí ya se complica el tema. Por eso es que no es un tema trivial el cómo almacenamos los residuos. Bueno, todo eso nosotros lo ponemos acá. También los tipos de estructura, los tacos, ¿cierto? Nosotros le ponemos 4 tacos para separar el pretil del piso y protegerlo también. La soldadura, qué tipo de soldadura, porque está sellada con soldadura. La bandeja, si tiene pendiente. De aquí ya ponemos de esto, que están los planos que nosotros mismos entregamos a los clientes. La bandeja, ¿cierto? Con las dimensiones, esto indica que tiene puerta abatible, más fotografías que también son sacadas de los planos. Entonces, para nosotros, este es el documento de control de derrame. En el caso de control de fuego es mucho más simple. Nosotros lo que hacemos es decir, para una bodega de tantos metros cuadrados, utiliza un extintor de tantos kilos, de tipo ABC, e instalado con su gabinete. Ya que todos estos son requerimientos técnicos. O sea, el gabinete, al ser una bodega para la intemperie, debe ser con gabinete. Plástico, metálico, da lo mismo. Ahora,
como oficialmente todavía el 594 está en vigencia, está en consulta para su derogación o cambio, podemos ver de que el extintor de 6A o de 6 kilos tiene una capacidad de cubrimiento de 225 metros cuadrados, o sea, estamos sobrados en 100 veces lo que puede cubrir. También indica que debe estar a máximo a 11 metros de la bodega, pero va en la bodega, así que no va a estar más allá de metro y medio o 2 metros. Y eso también se indica en el documento, que también son requerimientos técnicos. Por eso es que uno tiene que tener criterio para saber qué escribir, cómo escribirlo y qué plano qué omitir. Eso en los las memorias técnicas de contención de derrame y control de fuego. Ahora, en el caso de que dentro de los equipos que indicamos y que utilizamos como la gestión de los residuos está la grúa horquilla o un cargador frontal o un cargador o apilador eléctrico, que lo he visto, se debe adjuntar en este ítem la copia de licencia por ambos lados del conductor o el operador. Si no tenemos, también se debe subir un documento en el que se indique de que no hay o no aplica porque no se manejan horquilla ningún equipo que lo requiera. Fotografías de almacenamiento, aquí donde uno hace un documento en PDF, porque solamente soporta un archivo. Nosotros hacemos un PDF que muestre las fotografías de la bodega instalada. Nosotros hacemos un documento que diga fotografías, ponemos la foto, justo la foto está rodeada de cachureo, pero bueno, nada que hacer. La bodega está instalada, ¿cierto? Lo ideal es que esté anclada. Ya nosotros ahora estamos tomando como obligatoriedad el anclaje de la bodega. O sea, ya las bodegas salen con sistema de anclaje sin costo, incluido dentro del costo de la bodega, sin costo adicional, y lo podemos dejar anclado de inmediato donde el cliente, porque eso es un problema para después y un problema durante el trámite, porque ya están exigiendo. Así que para nosotros ya está dentro de todo el servicio el anclaje de la bodega. Y además somos un país sísmico, entonces en algún momento la bodega va a bailar. Ahora, después ya vienen documentos técnicos. Nosotros, ¿qué hacemos en este ítem? Aquí hacemos la carga de combustible. Hay, hay Ceremis, hay regiones, ya no me acuerdo cuál, pero sí lo he visto en algunas, creo que para el sur, que tienen un ítem para cargar la carga de combustible. Y hay otros que siguen este listado, pero como no lo piden en lo anterior, yo lo agrego a la memoria que acredita el diseño. Entonces ahí subimos todo lo que sean certificaciones, certificación de la pintura. Por ejemplo, a ver, veamos qué tipo de documentos tenemos acá. Nosotros subimos documentos como la certificación de la pintura, porque es pintura intumescente. Entonces nosotros subimos este documento. Cuando nos certifican y miden los espesores, me da un RF determinado. Entonces nosotros subimos este documento que acredita que se agregó pintura intumescente de acuerdo con la norma. Ah, no lo vieron. Ahora lo voy a mostrar. Este documento. Cuando el fabricante de pintura nos viene a medir y nos dice, sí, cumple o no cumple, ¿con cuánto? Con RF60. Hoy en día está certificada para RF90 también.
También entregamos y hacemos la carga de combustible. Por ejemplo, vamos a revisar el documento de carga de combustible. El esmalte, que es la certificación de la pintura de poliuretano, la certificación del extintor, la certificación de los materiales, como los fierros que se utilizaron, la certificación de la memoria de la intumescente, el kit, y la parrilla, que es más la parrilla de grating, que es importante mostrarlo porque es la plataforma que va a soportar los residuos. Entonces nosotros agregamos este documento. Ahora, referente al otro documento que debe ir sí o sí, te puede ahorrar todo, pero los que no te puede ahorrar son la carga de combustible. Nosotros ya es un estándar, por eso lo hacemos así. La carga de combustible, ¿cierto? Que básicamente la carga de combustible se hace con tres datos: la metros cuadrados de la bodega, la cantidad, el tipo de residuo y la cantidad de residuo. Entonces, como ustedes ven, esta tabla tiene que ser la misma que está en los otros documentos, en la incompatibilidad, en la memoria técnica, en la memoria descriptiva y en la descripción del sistema de saneamiento, con las cantidades que se generan y almacenan y con las cantidades máximas que puede soportar la bodega. Porque después los cálculos de carga se hacen con las máximas, no con lo que se genera. Porque también la resolución sale con las cantidades máximas. Entonces aquí encontramos, de los tipos de residuos podemos obtener los factores de combustión, que básicamente es la constante de cuánto energía o megajoule por kilo me va a emitir de energía en caso de que haya un incendio o se queme. Y se obtienen dos datos. Aquí hay dos datos. Se hace el cálculo, se suma, se divide por los metros cuadrados. Por eso se llama combustible media, es un promedio. Ahí tenemos un dato. Después, todo se lleva al mínimo. O sea, por norma es 4 metros cuadrados, pero como la bodega mide menos, se pone el máximo de la bodega. O sea, todos los ítems se llevan a 4 metros cuadrados, pero si la bodega es más pequeña, se pone el área de la bodega. Y ahí tengo otro dato. Con esos dos datos, según la UC, yo voy a la tabla, veo qué tipo de edificio es, que lo ponemos. No sé de qué se mira, pero lo ponemos igual. Pero lo importante es acá. Cada dato tiene un rango. La puntual máxima está aquí abajo, me dice que es una bodega tipo D. La combustible media tiene otro rango, me dice que es tipo C. Como siempre tenemos que quedarnos con la peor opción, o sea, la más complicada, va a ser tipo C. ¿Qué significa que sea tipo C? Hay cuatro tipos de edificios según la norma en Chile: A, B, C o D. De la A a la D es de mayor a menor exigencia de resistencia al fuego. La A es la más exigente y la D es la menos exigente. Entonces nos da tipo C, que significa que, aquí, significa de que si llevase a necesitar muro cortafuegos, debería ser F-120, que es raro que lo haga, pero si necesitara hacer, debería ser F-120, que es una bodega de RF-60. Como no necesita ni escalera ni ascensores, podría tener muro divisorio, y si tuviera muro divisorio, también debería ser 60. Pero lo importante acá son los ítems 5 y 8, que son las protecciones de las vigas soportantes verticales y horizontales. Siempre van a ser iguales esas dos. Entonces, si la bodega dice que eso es 60, entonces es una bodega RF60. Y este es el último documento que subimos a la plataforma. Ahora, ¿cómo subimos esto? Una vez que tenemos todos los documentos hechos, ingresamos al sistema, porque no te espera. Entonces hay que entrar, subir, meter datos y terminar luego y enviarlo.
Hacemos el reemplazo de usuario. Ingresamos a trámites. Ingresamos a trámites, almacenamiento de residuos, que es ARESP, por eso se llama trámite ARESP. Y aquí ya comienzan las preguntas. Por eso es importante tener claro las cantidades, porque si los documentos dicen que todas las cantidades máximas me sumaron 1000 kilos, entonces aquí tengo que poner 1. Aquí comienzan las preguntas trampa, porque si esto no coincide con los documentos, problema. Aquí comienza otra pregunta. ¿Tiene 12 kilos o más de algún tóxico agudo? No, a no ser que lo tenga, pero es raro porque los tóxicos agudos en pequeñas cantidades son letales. Entonces, en 99.9% de las empresas no tiene tóxico agudo, como el cianuro, por ejemplo. Y aquí viene la siguiente pregunta trampa. ¿Almacena dos o más residuos incompatibles? Por eso que hay que tener el documento de incompatibilidad hecho y tener la tabla ya lista con anticipación. No, para que siga el trámite. Si llegásemos a comenzar un proceso de trámite de funcionamiento posterior a un trámite de aprobación de proyecto, aquí hay que poner que sí, y cuando pasa eso me va a pedir la resolución de la aprobación del proyecto, de los números. Y además la fecha en la que fue aprobada. Pero como no es así, vamos a poner que no. Disculpa, Julio, Dígame. es que no estás compartiendo la pantalla del trámite, sino quedaste como en la hoja de la normativa de la resistencia al fuego. Oye, soy ya. Perdón. Todo no. Aquí estamos dentro del trámite de ARESP y aquí donde empieza a pedir todos los datos. Por ejemplo, cantidad máxima tiene que coincidir con las máximas que tienen los documentos. Si tenemos 12 o más kilos de tóxico agudo, ¿es sí o no? Como decía yo recién, debería ser no porque muy pocas empresas tienen tóxico agudo. Porque es un problema manejarlo y almacenarlo. A veces la noticia, bueno, no ha salido últimamente, pero a veces cuando está perdido 1 kilo de cianuro, es un problema. Y ahí Seremi empiezan a buscarlo por todos lados. Porque ese kilo puede matar a muchas personas, muchas. Otra pregunta trampa son, ¿almacena dos o más residuos compatibles? No, por eso es que es importante tener la incompatibilidad clara y la compatibilidad clara viene de un listado de residuos claro. Como le decía, si cuenta con resolución de proyecto, sí o no. Si viene de un proyecto, se tiene que poner el número de la resolución y la fecha en la que se aprobó, que aparece en la resolución. Si la empresa dio inicio con una vía que terminó una RCA, también se debe indicar aquí. Hay instalaciones que sí, hay instalaciones que no. Si es sí, se pone el número de resolución, también la fecha. Si es no, es no, no. También está como opcional el poner el número de identificación de SIDREP para las empresas que tengan SIDREP y emitan las declaraciones en esa plataforma cuando emiten eliminar residuos. Y de ahí vienen datos que ya están, ¿cierto? Datos de la empresa, datos de tratante legal. Y de aquí comenzamos a agregar la dirección. La dirección, vamos a poner Cerrillo, porque la planta de producción está en Cerrillo. Avenida Suiza 175, bodega 15. Pero lo importante y lo difícil es ubicarlo en el mapa, porque hay que georreferenciar la ubicación. O sea, ese punto amarillo tenemos que georreferenciarlo
Jerezán está por aquí, cerca del Metro Cerrillo, como a 200 metros más o menos, por la Avenida Suiza, esta Avenida Suiza. Aquí la vamos a poner. Entonces, este cursor, si ven abajo, va indicando las coordenadas. ¿Ve? Luego aquí y otra coordenada. Entonces, es importante poner la dirección, pero esto es más importante, georreferenciar dónde está la empresa. Y se guarda. Después, los datos de la instalación, los códigos de actividad económica. Ese- Esos son nuestros códigos. Después te pide un contacto, que la empresa tiene al menos uno que es el representante legal. A veces hay más. Entonces uno puede buscar contactos y te va a tirar un listado de contactos que tenga. También puedes agregar más contactos. Puede ser el pensionista, el jefe de mantención, qué sé yo, pero el que tenga que ver con los trámites es que debe estar acá. Y uno pincha en la flecha verde y hay que agregar el contacto, porque después a ese contacto y a ese teléfono, a ese correo, llegan los correos del Seremi. Ahora agregamos la bodega y sus características. O sea, podemos agregar estanque, estilo, piscina, laguna, qué sé yo, pero como es una bodega, agregamos bodega. Datos de la bodega, en el caso de las bodegas nuestras son metálicas, la cubierta, el piso, los muros. Si es R120 ya es albañilería porque tiene tabiquería para llegar a eso según el estado de cometimiento del fuego. La estructura soportante, metálico, superficie de la bodega, si el área de la bodega en la que vimos, por ejemplo, tenía 2,25, que es de guardambores, la capacidad máxima de la bodega, pusimos uno al principio, tiene que coincidir. Aquí también volvemos a... Es otra pregunta que tiene que coincidir con la primera que pusiste y con los documentos. Si pusimos uno, tiene que ser todo uno. Ahora, también tiene que ser consecuente. Si una bodega de dos tambores no te va a dar una tonelada, te va a dar con suerte 400 kilos. Tipo de permanencia, aquí por norma tiene que ser de 1 a 6. Yo le pongo 3 meses. Y las agregar coordenadas que te va a buscar las que ya agregamos al inicio. No sé cómo le pone guardar, ¿no? Y aquí comenzamos a agregar residuo por residuo. Si tenemos aceite usado, ponemos aceites, lubricantes usados. Característica de peligrosidad, tóxico crónico. No es inflamable el aceite. Aquí tienen que tener ojo, porque aquí también el rechazo, la mala clasificación de los residuos. El código, el más conocido es 1,8. Acá te pide cuánto anualmente en toneladas vas a generar de este residuo. Si es un tambor de 200 litros todos los meses, por 12 son 2,4. Entonces, 2,4 toneladas. Estado físico, líquido. Tipo de contenedor, si en IBC o un tambor de 200. Cantidad máxima, aquí ya es lo máximo que almacena la bodega. Entonces, por ejemplo, si son solo aceite usado, una bodega de 4 tambores, solo va a almacenar 800 kilos o 0,8 toneladas. Si es un tambor, supongamos 2 tambores de aceite, entonces serían 400 kilos. Entonces, esto es anual y esto es puntual. Depende de cuántos tambores y cuánto y la capacidad de la bodega. Cuánto es lo máximo que puede almacenar de este residuo. Si es solo aceite, 800 kilos para una bodega de 4 tambores. Y acá ya supongamos que son un tambor gas mensual, está bien. De aquí siguen agregando residuos.
Por lo general, filtro. No, pongamos otro mejor. Baterías de ácido plomo. Característica, corrosivo. Agregar el código en el listado 2. 2, 2, 2, 2, 16. Generación del residuo. Eh, Supongamos 50 kilos mensuales por 12 son 600 kilos y en toneladas 0,6. Estado físico del residuo sólido. Tipo de contenedor, tambor. Aquí ya hay Big Bag, no, Big Bag no. Tambor por lo general. Tiene que ser plástico, sí. Cantidad máxima de almacenar, supongamos dos tambores que hagan 100 kilos cada uno, son 200 kilos, 0,2. Y ahí vamos a suponer que solo vamos a almacenar dos tipos de residuos, aceite y batería. Entonces abajo se va viendo que va sumando los tóxicos crónicos, los corrosivos. Entonces aquí es importante ver que nos coincida esto, 0,6. Entonces ahí uno tiene que volver atrás. Bodega, capacidad máxima 0,6 y tiene que coincidir con los documentos. Entonces uno mismo se va auditando antes que el Ceremi lo haga. Y acá 0,6. Ya, listo. Esta es la última parte antes de comenzar a subir los documentos. El número de trabajadores a cargo de la gestión siempre tiene que ser dos. Porque salimos de vacaciones, con licencia o enfermo, siempre tienen que haber dos. Aunque tengas 25, pues dos nomás. No puede ser uno. Pero yo trabajo diurno y nocturno. ¿Qué pasa si yo pongo diurno y nocturno? Porque puede ser, hay empresas que trabajan con turno o solo nocturno. Si yo pongo que es nocturno o diurno y nocturno, el Seremi te va a pedir iluminación para la bodega. Y eso es otra joda, porque ahora están pidiendo el T1, una instalación eléctrica certificada, bajo norma, la norma cambió, entonces es un montón de horas además, solo por guardar residuos de noche. Ojo que esto es horario de trabajo de uso de la bodega. Calle. Aquí esto tiene que coincidir con los planos de emplazamiento. ¿Con qué colinda el norte? Con calle, colegio, industria, estacionamiento, hospital. Eso la vamos a poner. ¿Con qué colinda al oriente? Con calle, perfecto. Al poniente, con industria. Al sur, con otra calle. Si viene una calle y después casas, ustedes colindan con calle, no con casas. Pero cuando las casas están apegadas a la instalación. Aquí se vuelve a resumir lo que ya está en el primer documento, que es con qué maquinaria y equipo trabajan. Carro manual, grúa horquilla, eso, cargador frontal para alguna empresa que sea más ruda. Superficie del terreno completo. Nosotros lo medimos, yo lo mismo en Google Earth. En Google Earth lo busco, hago el polígono, me va a tirar cuántos metros cuadrados tiene el terreno. Pongamos 2000 metros cuadrados. Y acá vuelvo a poner la superficie de la bodega, 2,25. Y aquí comenzamos a subir los documentos, uno por uno. Entonces aquí lo busco. Ojalá esté en PDF porque en Word se pierden. Y esa fue otra cosa que se me olvidó.
Que lo ideal es subir todo en PDF para que no sufra daño después que lo descargue. Lo baje en PDF nomás. Acá se van a subir las boletas, uno va aquí a la carpeta de las boletas, yo guardo todo en carpetas. Así tengo todas las carpetas de todos los trámites, todos los documentos de UTO, el ítem uno, el ítem 2, boleta, y ahí se sube uno por uno. Y así sucesivamente de todos los documentos. Acá, para las empresas familiares y pyme, hay un certificado que emite impuesto interno. Entonces, si uno es pyme, le dice es pyme. Entonces, uno adjunta ese certificado que el mismo impuesto interno emite, que depende de la cantidad de ventas anuales. Uno adjunta el certificado y tiene un beneficio. Ya el trámite, el arancel vale 132.500. Cuando uno es pyme y adjunta certificado de que es pyme, el arancel pasa a costar 1.000 pesos. Después, esto nunca lo he ocupado y después hago clic en la ventanilla que me va a hacer un resumen, ¿cierto? De la declaración de cumplimiento, bla, 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 qué sé yo, y envío solicitud. Si me, si yo pongo mi solicitud, me va a indicar si faltan documentos. ¿Ve? Me indica que falta aclarar la resolución del proyecto, porque le puse que sí. Como no subí más documentos, me falta el ítem 3, 4, 5, 6, 8, bla, bla, bla. Debo adjuntar comprobante del beneficio, ¿ve? Como yo puse que era pyme, pero no subí el certificado, entonces ahora yo vuelvo y empiezo a subir todo de nuevo. Una vez después de que yo subí el trámite, lo aceptó y lo acogió correctamente, me voy a usuario y a mis documentos. Y aquí aparece el trámite y aparece la pestaña. Vamos a buscar una. Entonces aquí aparece al costado derecho para poder pagarlo. Voy a tener que hacer un trámite para poder mostrarlo, pero para poder pagar el trámite de manera online. Y cuando se paga de manera online, si yo puedo ingresar y descargar este archivo, si no lo he pagado, lo descargo igual, pero no está este logo, no dice pagado. Después de pagarlo, puedo descargar que este es el comprobante de pago, pero básicamente el comprobante de ingreso del trámite. Y en caso de fiscalización, esto acredita que ustedes cumplen con la norma. Porque hasta que el Ceremi no se pronuncie y que la bodega faltan documentos, está aprobada o está rechazada, ustedes cumplen con este documento. Porque ustedes ya hicieron el trámite, solo falta que este fiscalizador diga qué es lo que pasa. Por ejemplo, eso pasa mucho en Antofagasta, porque Antofagasta demora muchísimo en revisar, demora muchísimo en asignar el fiscalizador, en que el fiscalizador lo revise, demora muchísimo en todo. Así que es importante tener estos documentos porque en caso de fiscalización, aquí uno muestra, yo ya hice el trámite, pero no me han dicho nada. Eso en el paso a paso. Ahora, ¿qué recomendaciones finales les puedo dar? Que los documentos deben ser consecuentes con las cantidades y con lo que yo ingreso a la plataforma. ¿Ve? Habían dos preguntas que me iba a hacer contrastar las cantidades máximas. Es siempre importante respaldar cómo el abastecimiento de agua, de energía eléctrica, el alcantarillado, ya sea particular o sea directo de público, o estoy dentro de un condominio y me lo cobra el propietario.
también hay que respaldar eso. Yo subo el trámite, pero si no pago el arancel, el Ceremi ni va a mirar el trámite. Así que la única forma de que se haga es pagar el arancel. Revisar el estatus de mínimo dos entrando a la bitácora, uno puede ingresar y ver si el fiscalizador, primero, si se asignó fiscalizador o no, si el fiscalizador pidió cosas o de plano hay fiscalizadores que revisan todo primero, piden cosas que se le ocurra y después va al lugar a ver la bodega. Y hay algunos que van a la bodega y después empiezan a pedir todo lo que se le ocurre. Pero todo eso debe estar en la bitácora. El listado de residuos debe estar con sus cantidades máximas, ¿cierto? Porque también deben sumarlo, debe coincidir con los documentos, con la carga de combustible, con las máximas que vamos a usar en la plataforma. Y eso yo creo que es como lo importante. Y después ya depende del fiscalizador que toque, y si se le ocurre pedir una señalética así como específica, en realidad que no se le ocurrió a él, hay que decirle que sí nomás y poner la cuestión. Si no, va a ser puro problema. Así que eso es lo que yo les tenía preparado para hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Háganla, ningún problema. De todas formas, les voy a enviar el archivo de la presentación antes que se me olvide. Julio, Dígame. sí, no escuché, se me pasó, qué era lo que decía acá en Super, Sistema Unificado de Permisos. Ahí piden un root y un CUP. Ahí si me puedes indicar de qué significa. Mira, sinceramente yo eso nunca lo he ocupado, porque me imagino que tiene que ver con los PAS. Yo eso nunca lo he ocupado. Entonces, Ah, ya. no te sabría mentir Ah, perfecto. cómo se ocupa. Ya, ok. Vale, acá está. Ya, ahí va la presentación, en el chat lo pueden encontrar. Nosotros, este segundo semestre, bueno, tenemos precios mucho más bajos que el primero. Los trámites siguen siendo sin costo. Estamos entregando los documentos a los clientes, las plantillas, los documentos que si quieren ocuparlos, quieren tenerlos. Así que cualquier cosa me pueden preguntar, ahí está mi número. Y pueden agendar una reunión, ningún problema. Mi correo es julio.gatica. Si necesitan una reunión para asesoría o algo, sin costo, así que no se preocupen. Estamos en contacto, no hay ningún problema. Si no tienen más preguntas, lo dejamos hasta acá. O si le ocurre después, me llaman o me mandan un WhatsApp. No hay ningún problema en esa parte. Muchas gracias, Julio. Estaba muy buena la clase, súper clara y completa. Ah, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias a ti por la participación. Gracias por lo aterrizado de la exposición. Se agradece todas las explicaciones que nos entregaste. Sí, yo por lo menos trato de aterrizarlo, pero es porque nosotros también lo aprendimos en el proceso. O sea, ya tuve muchos trámites rechazados por las boletas, por ejemplo. Entonces, sabe dónde aprieta el zapato en este tipo de cosas. Así que quedo atento a cualquier consulta, lo que necesiten, tienen mi teléfono, mi correo y estamos en contacto. Que Chao, tengan gracias. un gran día. Chao, que estén muy bien.